El siguiente punto, les comentaba, hermanos, es congregarse. Tenemos que congregarnos. Salmos 84, verso 10, la palabra del Señor nos dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aunque algunos creyentes lo cambian, y hoy con toda esta pandemia, con estar fuera de la iglesia, esto se ha convertido en mejor 1000 días fuera de tus atrios que uno dentro de ellos. Es algo difícil, hermano, no poder congregarse dentro de la iglesia, aunque si tú te estás congregando en tu casa, con tu familia, conversan, hablan la palabra de Dios, predican la palabra de Dios, escuchan alabanzas, oran a Dios. Eso es una congregación. Pero como soldados de Jesucristo tenemos que tener un lugar de concentración, y esta es la casa de Dios. El soldado aprenderá que en su formación está concentrarse en el batallón, en su cuartel, donde se dan las estrategias de guerra. Es un tiempo, cuando tú vienes a la casa de Dios, al cuartel de Dios, vienes a un tiempo donde recibes fortaleza espiritual en la adoración, en la alabanza a Dios, donde podemos darnos cuenta nosotros que hay mucho en qué servir y en qué ayudar. Estar en la casa de Dios es un privilegio muy grande. Ser soldados de este cuartel, del que ustedes están viendo aquí en el fondo, donde guerreros ministran alabanza a Dios, adoración a Dios, hombres, mujeres adoradores de Dios. Empezamos una lucha en este cuartel también por recibir bendición, por recibir al Espíritu Santo de Dios. Es una bendición poder estar en esta casa. Hoy estoy solo aquí en este lugar, pero al entrar puedo imaginar a cada uno de mis hermanos, de nuestra pastora en su lugar, y cómo volver a recordar esos tiempos donde la presencia de Dios se estaba manifestando poderosamente aquí, donde no nos importaba nada y te entregabas a Dios. Es importante congregarnos. Oremos porque este lugar sea abierto. Oremos porque las puertas de esta iglesia sean abiertas nuevamente sin ninguna dificultad, sin ningún contratiempo. Para que vengas y te goces, para que vengas y te fortalezcas. Es importante, hermano. Es parte de nuestra disciplina tener nuestro tiempo en el cuartel con nuestro jefe supremo. Tal vez muchos ahorita, cuando las puertas de este lugar no estaban abiertas y no podían venir o no venían por X cosa o por simplemente no querer venir, tal vez hoy desean que estas puertas se abran, que ese tiempo desperdiciado en aquel tiempo quisieran volverlo a vivir para aprovecharlo. Hoy queremos que estas puertas se abran. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se les estaba haciendo una rutina el dejar de congregarse, se les estaba haciendo un hábito dejar de congregarse. Aquí es donde nosotros podemos ayudarnos los unos a otros. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros. Es importante que nosotros podamos estar en una congregación, congregarnos. El liderazgo debe de ser disciplinado, dice la palabra de Dios, por amor a los escogidos. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es importante congregarnos, es importante llegar a la casa de Dios. Cuando las puertas de este lugar sean abiertas, hermanos, cuando nuestra pastora reciba la indicación de poder abrir estas puertas,
Ven con ese anhelo y con ese deseo, con esa hambre, con esa sed de congregarte. Es parte de nuestra disciplina como cristianos. Muchas veces hemos escuchado, muchas veces hemos dicho también que el estar en la iglesia no nos va a salvar. Pero estar en la iglesia, hermano, es algo importante para nuestra disciplina como cristianos, para nuestra fe, que es la que nos da salvación por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, de su palabra que por fe somos salvos. Así que, mi amado hermano, este es un lugar donde muchas veces se ha predicado la palabra de Dios, se ha alabado el nombre de Dios, donde muchas personas fueron congregadas aquí y muchas más van a ser congregadas, lo digo con convicción, para que este lugar sea abierto nuevamente. Que el trabajo de esos hombres, de esas mujeres, de los pastores de este lugar, por tener este cuartel, para que muchos soldados vinieran y se concentraran para ganar batallas, para pelear guerras, hermanos, para vencer al enemigo, para recibir enseñanza, estrategias de guerra, de cómo pelear, cómo luchar, sean abiertas las puertas nuevamente. El soldado de Cristo recibe órdenes y las cumple. Uno de los principios en el ejército, hermano, es cuando se da una orden y no se objeta. Las órdenes son para cumplirse. Cuánto y más una orden que viene de parte de Dios. Cuánto y más una orden que da el Espíritu Santo. Esos son para llevarse a cabo. Uno de los principios en el ejército es cuando se da una orden, hermano, y nadie dice nada, simplemente obedece. Tenemos un gran ejemplo, dice Lucas capítulo 7, verso 8. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados en el ejército. Tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Estas son palabras de un soldado romano centurión. Este hombre tenía una fe en aquel que estaba sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, limpiando leprosos, resucitando a los muertos. Este hombre que tenía esta fe en Jesús, él dijo a Jesús que él tenía la autoridad. Este hombre, un centurión, tenía a su siervo, estaba enfermo. Un centurión es un soldado romano que está a cargo de una centena de soldados. Este hombre tenía esa fe en Jesús y le dijo, yo tengo autoridad a mis soldados y les digo a uno ve y va y lo hace, y al otro ven y viene, y le digo a mi siervo haz esto y lo hace. El soldado simplemente decía, solamente di la palabra, porque ni siquiera soy digno que vayas a mi casa. Solamente di la palabra. Esto quería decir que con que el Señor Jesús dijera la palabra, la enfermedad en el soldado, en su siervo, del soldado, iba a ser quitada, porque Jesús tenía esa autoridad. Así que si nosotros estamos en el ejército de Cristo, Él tiene la autoridad para ordenar. Él tiene la autoridad para indicar lo que nosotros tenemos que hacer. Este ha sido un concepto olvidado entre los soldados que militamos en el ejército del Señor. A veces lo que no nos parece simplemente lo dejamos o no lo hacemos. A veces hay algo que no nos gusta y lo hacemos, pero forzosamente. Y lo que el Señor dice en su palabra es que lo hagamos de corazón. Este ha sido un concepto olvidado, hermano, en la iglesia, entre los soldados de Cristo. Cada quien desea hacer lo que ellos desean hacer. La palabra es clara y todos en algún momento estamos bajo autoridad. Si alguien no está bajo autoridad, déjame decirte, mi amado hermano, que si no eres una persona que está bajo autoridad, que está bajo sujeción,
Déjame decirte esto, hermano, ni siquiera los demonios, ni los espíritus, ni siquiera aún la mascota que tienes en tu casa te va a obedecer. Qué difícil es esto, hermano, porque si nosotros no estamos bajo esa sujeción, bajo esa autoridad, tampoco vamos a tener autoridad. En Colosenses capítulo 3, verso 22 al 24, dice estas palabras el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas: las órdenes no se discuten, simplemente se cumplen, hermanos. El apóstol Pablo decía: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como al que quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Verso 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Verso 24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es una bendición esto, hermano, poder servir a Dios. Tal vez no lo estamos sirviendo como nosotros quisiéramos. Tal vez no lo estamos sirviendo como tal vez tú anhelaras hacerlo. Pero esforcémonos por hacer lo mejor que podamos. Esforcémonos por hacer un poquito más de lo que se nos pide. Esforcémonos porque el trabajo en la obra del Señor no ha parado. Necesitamos que el ejército del Señor esté de pie, que el ejército del Señor esté alimentado, que el ejército del Señor esté preparado. Así que, mi hermano, si tú quieres enlistarte, o si estás enlistado en las listas del Señor Jesucristo, en el ejército de Dios, déjame decirte esto, mi hermano. Hay predicaciones de nuestros hermanos que están pasando por medio de videos. Y qué triste es ver que muy pocas personas ponen atención a ellos, que muy pocos de los congregantes de este lugar ponen atención a estos mensajes. Es palabra de Dios. Nuestros hermanos nos esforzamos porque ellos también prediquen, se esfuerzan en predicar. Toma la palabra de Dios porque proviene de Él. Escucha los mensajes, disciplínate por medio de las enseñanzas. Hay enseñanzas que son con muchas vistas, hay enseñanzas que tienen pocas vistas, quiere decir que a lo mejor no lo vieron, no les interesó tal vez, pero es parte de nuestra disciplina. ¿Cómo vamos a presentarnos ante Dios y ante la gente? Dice la palabra del Señor, que nos presentemos como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y todo aquel obrero que no tiene de qué avergonzarse es porque usa bien la palabra de verdad, usa bien la palabra de Dios. En cada predicación va una enseñanza, en cada enseñanza va la doctrina en la que nosotros aprendemos. Así que, hermano, toma los estudios, toma las enseñanzas, toma las predicaciones, atesóralas en tu corazón y verdaderamente yo creo que seremos unos buenos soldados para el ejército de Jesús. Que podamos predicar la palabra, que nos unamos para salir y predicar la palabra, que nos unamos para predicar la palabra en las calles, que podamos juntarnos para orar, podamos juntarnos para congregarnos en este lugar, para alabar a Dios, bendecir su nombre y que principalmente permanezcamos de pie. Amado hermano, espero que estos estudios hayan sido de bendición para tu vida. Todavía falta, que tenemos que dejar un legado. Tenemos que dejar un legado en el camino. Tenemos que dejar un legado atrás de nosotros. Decía nuestro pastor, tenemos que dejar huella. Dejemos huella, hermano. Sus últimas palabras decía: esfuércense. La palabra de nuestro pastor es: démosle un lugar al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está aquí, no pasa nada. Así que aprendamos, hermano, de aquellos que nos están dejando un legado a nosotros para poder ser unos buenos soldados en el ejército de Dios. Que Dios te bendiga grandemente, hermano. Quiero hacer un énfasis rápidamente y quiero que sepan esto. Antes de cada estudio y después de cada estudio llevamos un tiempo de oración.
no metemos las oraciones en el video porque se alargan más todavía y a veces son muy pesados para subirlos a internet. Pero es importante, hermano, que sepas que antes de que tú escuches la predicación de que suben nuestros hermanos, que tú escuches un estudio, llevemos un tiempo de oración y al terminar tengamos un tiempo de oración con Dios. Sellemos la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, hermano.